Buenas tardes, doctor. Me interesa mucho el tema del alcoholismo, ya que últimamente los jóvenes lo único que buscan el fin de semana es ir a beber con sus amigos para desahogarse, para sentirse mejor. Entonces me gustaría saber cuál es la diferencia entre un bebedor fuerte y un alcohólico. Bueno, qué bueno que usaste el término bebedor fuerte, porque hasta hace muy poco, o quizá lo siguen haciendo con gran frecuencia, muchos médicos incluso, ya no se diga la gente común y corriente, la gente que no es médica, la gente que no es psiquiatra, hablan de bebedores sociales y hablan a veces de enfermos alcohólicos, teniendo una gran confusión en lo que esto significa. Y te lo voy a tratar de explicar con una anécdota, si tú quieres, de carácter personal. Esto es una vivencia que yo tuve desde pequeño en mi familia. Yo provengo de una familia, como muchas en México, con abuelos extranjeros y abuelos indígenas. Esta mezcla, este criollismo, esta mezcla de familias que se dio durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo del XVIII, XIX, principios del siglo XX, hizo que familias enteras compartiéramos algunas costumbres que no tenían las otras familias, por ejemplo, las de origen mestizo, las de origen indígena. Dentro de las costumbres de mi familia de origen, mi abuelo italiano y mi padre, que habiendo nacido en México, pero que tuvo la nacionalidad italiana, perdón, hasta la adultez, viviendo en un lugar, Orizaba, Veracruz, donde la economía de la ciudad dependía de la cervecería Moctezuma, básicamente, fueron ante mis ojos dos personas que bebieron tanto vino de mesa como cerveza durante todos los días con los que yo conviví con ellos hasta los 15 años de edad. Y había una peculiaridad muy especial en ambos. Yo a mi abuelo y a mi padre los vi tomar y nunca los vi tener un problema con su manera de beber. Sobre todo a mi abuelo. A mi padre, que era un hombre muy simpático, muy agradable, muy sociable, lo que llamaban entonces ajonjolí de todos los moles, y había sido presidente de todos los clubes habidos y por haber en Orizaba, desde el Club Deportivo ADO, Asociación Deportiva Orizabeña, el Club 600, el Club Rotario, el Club de Leones, y era un gran orador, un hombre muy sociable, muy simpático. Lo invitaban a decir discursos y hablar en público, etc. Lo vi en algunas ocasiones, perdón por mi garganta, tener algún estado de ebriedad sin consecuencia alguna, inclusive siendo un hombre muy exigente e intolerante en algunas cosas. Si él tomaba una o dos copas, era el hombre más agradable, simpático, dicharachero, conversador, y yo creo que hasta cálido que yo conocí. Si él había llegado a tener algún estado de ebriedad, se le habían pasado en alguna reunión las copas, al otro día amanecía perfectamente bien, jamás cambió su vida, y todo lo que yo llegué a escuchar que tenía que hacer a veces era tomarse un Alka-Seltzer a la mañana siguiente para empezar a trabajar y hacer su actividad totalmente normal. Eso me tocó vivirlo a mí todos los días en mi casa. Al mismo tiempo que yo tenía la oportunidad de ver eso, mis dos abuelas, mi abuela paterna, que era una indígena de origen mixteco, nacida en Guajuapan, en Oaxaca, y, perdón por la garganta, y mi abuela materna, de origen italiano, se llamaba Aurora Bandini,
Ambas tenían diabetes, lo que hacía que a la hora de comer, que yo veía a mi abuelo y a mi padre tomar sin problemas, escuchaba decir a mis abuelas cuando se les daba de comer cualquier cosa, pero que tuviera harinas, decir una o dos frases muy frecuentes. A mí no, porque soy diabética. A mí no, porque se me sube el azúcar. Ay, mijita, ya sabes que eso a mí me hace daño por mi azúcar. Entonces yo tuve esa experiencia de vida durante muchos años. Me corrieron de mi casa a los 15, me vine a trabajar aquí al estado de Hidalgo, después estudiar en la Ciudad de México, y mi vida transcurrió ya viviendo otras experiencias de otro tipo con personas que a veces tomaban y llegaban a estados de embriaguez. Y estudiando medicina, llegué a enterarme realmente del problema metabólico que ustedes conocen muy bien y que se llama diabetes. Pasaron los años y en algún momento de mi vida, yo, en una serenata de Día de las Madres, me invitaron mis compañeros a tocar y a cantar. Yo tocaba algunos instrumentos y me gustaba cantar. Fuimos a una serenata y me dan a tomar una copa. No sé de qué, no me acuerdo, debe haber sido tequila o alguna cosa así. Yo ya no recuerdo qué pasó durante muchas horas del día de la serenata del Día de las Madres, hasta que a las 8 o 9 de la mañana del día siguiente me estaban bañando en la fuente del parque de la esquina de mi casa, y yo estaba en completa laguna mental, que yo ignoraba que se llamaba así y que podía existir, y mis compañeros me estaban regañando de la serie de barbaridades que yo cometí durante ese lapso. Toda la noche que vimos serenata con las mamás del grupo, yo hice barbaridad y media, siendo que hasta entonces pues yo era un niño tímido, callado, introvertido, lleno de miedos y de lo que podría ser llamado en esa época un niño educado y decente. Pues al parecer una sola copa de alcohol que me habían dado para cantar, para aclarar la voz, me había convertido en algo completamente diferente. Sí, si ustedes han leído por ahí una novela inglesa del siglo XIX muy famosa, se llama El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo había sido el Dr. Jekyll, que había tomado un brebaje y se convirtió en un monstruo que era Mr. Hyde. Eso me impactó de una manera brutal y no volví a beber durante años, más que en una ocasión de un día del médico, ya siendo estudiante, que se velaba entonces, hacíamos en la escuela un pozole de estilo guerrero y los compañeros tomaban unas cervezas, tomaban una copa y no recuerdo qué pasó, pero debo haber tomado y vuelvo a hacer una serie de barbaridades con mis compañeros que me costó pues mucho problema y hasta una expulsión de la escuela de unos cuantos días por la serie de barbaridades que había yo cometido por haberme tomado una copa. Años después, ya siendo yo psiquiatra, en una reunión donde yo presento un libro como coautor, me dan también a tomar una copa que yo no quería tomar porque tenía mucho miedo de cometer tonterías, pero no supe decir que no. Me tomo una copa, creo que era de vodka o de ginebra, y otra vez, por tercera ocasión, empiezo también a tener actos de mal juicio. Simultáneamente a eso, yo tuve el privilegio de trabajar con la esposa de un presidente de la República que me tuvo mucho afecto, y a sugerencia de la esposa del presidente, siendo yo un médico psiquiatra joven, me pide, teniendo ella hijos que estudiaban en Europa, que yo hiciera un trabajo para el presidente de la República sobre el alcoholismo en México. Yo me dedico a hacer el trabajo, como pude, como logré entenderlo,
como lo hace mucho con cifras, estadísticas y tonterías que terminaron por no servir para nada, cuando me revisa el trabajo una gran amiga mía, escritora, poeta y periodista, que me ayudaba a la redacción de mis trabajos profesionales, y me dice: Ernesto, usted no le puede presentar esto al presidente, son puras tonterías que no sirven para nada. ¿A quién le interesa saber cuántas cantinas versus escuelas hay en México? ¿O cuántos litros de alcohol puede tomar un mexicano promedio después de los 15 años de edad? Y cosas así que eran puras cifras y estadísticas inútiles para entender la enfermedad. Y termina diciéndome: si usted quiere saber qué cosa es el alcoholismo, tiene que ir a un grupo de alcohólicos anónimos, porque ellos son los mejores expertos en el mundo para esto. Cuando me dijo eso, les afirmo con gran vergüenza que yo no tenía la menor idea de lo que era un grupo de alcohólicos anónimos, a pesar de ya ser un psiquiatra. Pero no sé decir que no, y le dije: como no, Margarita, vamos a donde usted quiera, yo quiero aprender qué es esto. Y me dice ella, se llamaba, la recuerdo con mucho cariño, Margarita Michelena, y me dice Margarita Michelena: pero antes tenemos que hablar con Carlo. Carlo era Carlo Coccioli, un escritor italiano, que fue muy prestigiado en esa época y después, y me dice: Carlo acaba de llegar de Italia y le tocó fundar a él los 7 primeros grupos de alcohólicos anónimos en Italia. Y entonces él sabe, acaba de escribir un libro maravilloso sobre eso, que se llama Hombres en Fuga, que usted tiene que leer para entender qué cosa es el alcoholismo, porque trae consigo los historiales de decenas de enfermos alcohólicos de un grupo que todavía existe, que se llama Grupo Valle de México, que en la calle de Aguascalientes e Insurgentes, sobre un Sambors. Y vamos a hablar con Carlo Coccioli. Él ve lo que yo he escrito, me da una regañada de aquellas y me invitan a ir a este grupo, a donde yo acudo con mucho temor, con mucho desconocimiento y sin ningún interés real por saber qué cosa era el alcoholismo. Yo estaba recién casado en ese momento con una mujer muy interesante, muy inteligente, pero sobre todo de un carácter muy fuerte, muy rígido, muy estricto, una gran científica, pero era una mujer como de una pieza. Margarita Michelena también era así, era una mujer muy fuerte. Y llegamos a este grupo donde me invitaron a ir. Llego yo a un vestíbulo de un departamento muy grande, de un departamento antiguo, y veo a muchas personas como tú, o como yo, o como mis amigos, y yo me pregunté: ¿a dónde estarán los alcohólicos aquí, verdad? Han de estar en algún cuarto oscuro, con estas luces azules, donde no se ve uno bien más que lo blanco resalta como si fuera fosforescente, a donde deben tomar a escondidas, y eso ha de ser Alcohólicos Anónimos, y nosotros vamos a estar como espectadores viéndolos. Esa fue la soberana estupidez que pensó mi mente en ese momento. Y ya nos pasan a un lugar que era la sala de juntas del grupo de AA, y me doy cuenta que esas personas aparentemente normales que yo vi en el vestíbulo eran los enfermos alcohólicos. Comienza la junta, empiezan a compartir nuestra experiencia, y yo, por soberbio y para demostrar interés, me siento hasta adelante. A un lado estaba la que fue mi esposa, Margarita Michelena, y al otro extremo, Carlo Coccioli. Debo confesarte, mija, que yo estaba de cuerpo presente y de mente ausente, y no estaba yo atendiendo a nada ni me interesaba. Pero hubo un momento en que yo empecé a sentir como que tenía chinches en la cola. Así decimos nosotros a veces cuando estamos inquietos y te empiezas a mover en la silla, porque ya te quieres ir. Y yo me empecé a sentir incómodo porque no sabía qué estaba haciendo ahí ni me interesaba. Estaba de cuerpo presente y de mente ausente. Y en un momento dado volteo a ver a mi pareja y a Margarita Michelena como haciéndole la seña de que yo ya me quería ir, y me doy cuenta que estaban llorando las dos. Estaban con las lágrimas aquí. Y dije: ah, carambas,
si estas mujeres tan rudas y tan fuertes están tan conmovidas por lo que aquí se está diciendo, algo muy importante deben decir estos hombres que están hablando ahorita. Y en ese momento presto atención y estaba un compañero hablando de su caso personal y estaba relatando que había habido una fiesta, una reunión de fin de año en la oficina donde él trabajaba y él estaba sentado en una orilla, por ahí escondidito, cuando llega una secretaria de la oficina con una charola con cubas y le ofrece. Y él contesta, señorita, muchas gracias, yo no bebo porque soy alcohólico. Esa frase fue como si me dieran un mazazo a mí en la cabeza, porque en ese preciso instante yo uní las dos experiencias que había tenido en mi vida de niño y de joven. Mi padre y mi abuelo bebiendo sin que pasara nunca nada, sin que le sucediera nunca nada, y mis abuelas diciendo que no podían comer harinas y carbohidratos y azúcares porque eran diabéticas. Y entonces pienso, eso es lo que a mí me pasa. Esto tiene que ser igualito con la diabetes y por eso yo no puedo beber. A mí me hace daño beber. Ese impacto, que lo recuerdo como si fuera el día de hoy y han transcurrido 50 años, me marcó para toda mi vida. ¿Qué hice? Me quedé, invité a cenar a quienes nos habían invitado, empezaron a hablar conmigo acerca de esto, nos quedamos una cantidad de horas en la noche hablando y empiezo yo a ir a los grupos de alcohólicos anónimos, sobre todo a empezar a tratar de saber qué era el alcoholismo y a escuchar una frase que fue la segunda frase que marcó mi vida. Todos los alcohólicos anónimos decían, en mi caso personal, el tomar, el beber, solamente fue un síntoma de mi enfermedad. Y yo como médico sé que las enfermedades y los síndromes están constituidos por varios síntomas que tienen un origen común, es una etiología común, y una etiopatogenia diferente. Se pueden manifestar las enfermedades de diferente manera, aunque sea lo mismo. Por ejemplo, un diabético puede tener nada más alto el azúcar, otro puede tener ceguera, otro puede tener neuropatía diabética, otro puede tener una insuficiencia renal, pero el origen de la enfermedad de la diabetes es una falla en el páncreas de las células de Langerhans que producen insulina. Entonces dije, bueno, si beber solamente es un síntoma, ¿cuáles son los otros? Me voy quedando en los grupos, estoy así 6 años hasta que se fundan los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos en 1976 y yo me quedo con ellos. Y en 1983 publico mi primer trabajo sobre los síntomas de la personalidad del enfermo alcohólico. Había encontrado 15 síntomas que tenía el enfermo alcohólico antes de beber y demostrar esa alergia al alcohol, y que al dejar de beber seguían existiendo en él y era lo que se trabajaba dentro de los grupos. Allí ya había yo entendido que el alcoholismo es una enfermedad con la cual se nace, que tiene un origen genético, no heredado, no se hereda, puedes ser hijo de un padre o de una madre completamente sobrios, como un niño con alcoholismo, cuyos padres son completamente normales, pero el niño sale con una enfermedad que afecta su naturaleza, afecta su físico, su inmunología, su estado mental, etc., y se llama alcoholismo. Esa es la genética, no es la herencia. Genético o congénito es con lo que se nace. Y habemos seres humanos que nacemos con unos determinados rasgos de personalidad y que además con alergia al alcohol, como algunos nacen con alergia a los piquetes de abejas, a la quinina, al huevo, al gluten, a la caseína de la leche,
o a la penicilina, por ejemplo. Y no descubren la naturaleza de esa alergia, la química de esa alergia, hasta que no toman contacto con lo que llamamos un alergeno. Nadie sabe que es alérgico a la penicilina hasta que la usa. Nadie sabe que es alérgico hasta el piquete de abeja hasta que lo pica una abeja. Nadie sabe que es alérgico al alcohol hasta que prueba el alcohol. Algunas personas privilegiadas como yo desarrollamos la alergia nada más y fue tan fuerte que no desarrollamos la segunda fase de la enfermedad, que es la compulsión, que es la necesidad de seguir tomando una vez que se toma la primera copa. Pero basta y sobra la primera copa, que es la que le hace daño a una persona alérgica al alcohol como yo. Por eso el concepto de alcoholismo, que desconoce el público en general, que desconocen los médicos generales, los especialistas y los psiquiatras, es alcohólico, es todo aquel que tiene problemas cuando toma contacto con el alcohol, aunque es una vez en la vida. El alcohólico no es el que toma diario, no es el que toma grandes cantidades de alcohol, no. Alcohólico es aquel que tiene problemas cuando toma su primera copa de alcohol. Y puede ser con la primera copa que desarrolle todos los síntomas, sobre todo la laguna mental y las conductas inadecuadas. O bien, la primera copa le despierta la compulsión por seguir bebiendo, hasta que va a llegar con el tiempo a las gradas de la locura y de la muerte. Como verás, es indispensable que el público sepa lo que es el alcoholismo, a diferencia de lo que puede ser un bebedor fuerte como mi papá, o como muchos amigos que tú conozcas que pueden tomar y al otro día amanecen bien, o como algunos amigos que conozcas que es lo que llaman ahora que tienen mala copa. Se toman la primera, empiezan a hacer barbaridad y media, se siguen, entran en laguna mental y ya no saben qué fue de sus vidas. De ahí la necesidad que tenemos los especialistas como yo y además los miembros de Alcohólicos Anónimos como yo, de transmitir cada vez que podamos este pequeño mensaje de vida para que se entienda hasta donde sea posible lo que es el alcoholismo. Y te voy a poner un ejemplo de otro de los errores que se tiene al conceptuar el alcoholismo. Por ejemplo, si tú lees la prensa mexicana o del mundo hablando de los accidentes automovilísticos como una de las primeras causas de muerte, sobre todo en jóvenes, van a decir el alcoholismo es la causa de los accidentes automovilísticos. Y nosotros decimos que no es cierto. Los accidentes automovilísticos los tiene cualquier persona, alcohólica o no, que tiene un estado de ebriedad. Porque una persona sana, pero en estado de ebriedad, si toma, pierde la posibilidad de calcular distancias y tiempos. Consecuentemente está expuesto a tener un accidente, sobre todo de tráfico. Para que veas uno de los mitos o de los grandes mitos que existen en esto. Entonces, yo quiero que en este pequeño espacio que vamos a tener en Facebook, esta primera plática les interese lo suficiente para que tanto tú como las personas que lo escuchen o lo lean se pregunten algunas cosas, nos las pregunten por Facebook y estaremos encantados de podérselos responder. Gracias. Muchas gracias, doctor.